Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor Cepeda, de la carrera de Finanzas del aula 44 de la materia de Sistemas Estratégicos. Vamos a desarrollar el problema de MATLAB. El problema planteado es analizar el balance de pérdidas y ganancias respecto a los 2 años y respecto al total de ventas durante esos 2 años. Y analizar los índices de rentabilidad. Entonces abrimos el MATLAB, ponemos análisis vertical de estado P y G y llamamos al activo corriente 1, que es igual al comando xls read. Ponemos el disco local de donde está el archivo, balances, como está el archivo. Como está el archivo, ponemos el nombre de la hoja como está el archivo, que es estado de pérdidas y ganancias. Ya, y ponemos el rango donde se encuentra los datos del activo corriente 1, que es en la B, en la celda B8 y en la celda hasta la celda B17. Cerramos y ejecutamos. Ya. Para esto también llamamos al activo corriente, al total de activos corrientes. Al total de activos corrientes 1. Entonces ponemos el mismo comando. Pero en este caso el total de activos corrientes se encuentra en la celda B17, B7. Ya, lo ejecutamos y como nos dice que saquemos el análisis vertical, dividimos activos corrientes 1 para activos al total de activos corrientes, y esto lo multiplicamos por 100 para un mejor resultado. Hasta ahí ejecutamos nuevamente. Ya. Después vemos cómo se nos está ejecutando. Ahí continuamos con el análisis vertical de estado de resultados y G del otro año. Ponemos año 2. Ya, nuevamente llamamos al activo corriente del año 2 con el mismo comando a ejecutar en el primer paso, que es xls read. Lo mismo, cambiamos de celdas. Como es del año 2, se encuentra en la celda 8 y en la celda 17, y ahí lo ejecutamos. Luego llamamos al total de activos del año 2 con la misma celda. Vemos que está en la celda 17. Vemos que está en la celda C7. Luego realizamos la operación, que sería activos corrientes del año 2 dividido para el total de activos corrientes del año 2. Lo multiplicamos por 100 para un mejor análisis y listo. Luego
Ya terminamos de analizar el análisis vertical. Ahora vamos por los índices de rentabilidad. De los 2 años. Del año 1. El primer índice a resolver es el margen bruto. Ya. El margen bruto dice que está conformada por la utilidad bruta dividido para las ventas. Entonces ponemos utilidad bruta del año 1. Utilidad bruta del año 1. Ponemos el mismo comando. Ponemos el mismo comando y ubicamos en qué celda se encuentra la utilidad bruta. En este caso se encuentra en la celda B9. Como podemos ver aquí también se encuentra la utilidad bruta en la celda B9. Ya. Luego llamamos a las ventas totales del año 1. Ejecutamos el mismo comando y vemos en qué celda está. Está en la celda B7. Está en la celda B7. Ya. Entonces ponemos utilidad total. Utilidad bruta 1, le dividimos, utilidad bruta 1, dividimos para las ventas totales 1, y esto nos debe dar el índice de margen bruto. Luego el margen neto, dice que está conformado de utilidad operacional, que es igual a mismo comando con unas celdas que está en la B11. En la B11. Está en la B11. Y llamamos y listo. Ejecutamos utilidad operacional dividido para las ventas 1. Listo. Ahora el índice, el margen neto. El margen neto nos dice que está conformada por la utilidad neta, que es igual al mismo comando que nos dice que está en la B17. Ya, está en la B17. Entonces, como ya tenemos ventas, solo le operamos, que es utilidad neta dividido para las ventas del año 1, ventas totales del año 1. Ya, entonces ya realizamos esos comandos. Ahora vamos a hacer los indicadores para el año 2. Año 2. Ya. Para hacer de una forma más sencilla, solamente
solamente copiamos y lo pegamos. Como aquí nos dice que estaba en la B7, solamente cambiamos a la C. La C. Solamente cambiamos las variables para hacer de una forma más sencilla y más fácil. Ya. Ya, listo. Ahora sí, hemos acabado con los análisis y el problema a realizar. Ahora sí lo ejecutamos. Al momento de ejecutar, comparamos. Estos de aquí serían nuestros comandos a ejecutar. Ahora sí. Ahora sí, lo ejecutamos. Ponemos en Run Advanced. Esperamos unos segundos. Como miramos, se nos está ejecutando los comandos realizados con los datos planteados en Excel. Listo. Ahora sí, comparamos los resultados de los índices. Comparamos el análisis vertical del año 1 que nos da 10.800 las ventas. Como vemos, si tenemos correcto. Las ventas del año 2, del año 10.513 con 522, si lo tenemos bien. Aquí está. Ahora, los índices. Los índices a calcular son los índices. Aquí, como vemos, aquí están los índices de rentabilidad. Es del 25% para el primer año. Aquí, si nos sale, el segundo índice es del 0,0055 y como vemos que los índices son correctos, aquí tenemos. Entonces, como vemos que los índices son correctos, entonces vamos a graficar. El índice de la utilidad neta del año 1. Damos doble clic de la utilidad operacional del año 2, damos doble clic
y de la utilidad bruta del año 1 damos doble clic. Ya. Aquí está la utilidad neta, utilidad bruta y la utilidad bruta del año 1. Listo. Entonces señalamos y ejecutamos el gráfico. Como queremos en barras, esperamos unos minutos. Aquí está el gráfico. Como podemos ver, este gráfico, este primer año es de la utilidad neta, que está un poco baja debido a los gastos que ha habido en ese año. De la utilidad operacional, que está un poco alta porque se ha ido incrementando más mano de obra y han tenido instalaciones de manera muy excelente y por eso está en el año medio. Y en la utilidad bruta vemos que es una variable bastante avanzada, donde la utilidad bruta nos genera una mayor utilidad en la empresa. Ya, para ello, para la conclusión, yo he hecho un análisis en Word. Entonces vamos a leer. Nos dice que el análisis, la compañía ProductMed, en los periodos del año 1 y del año 2 que se observan en las ventas realizadas en los 2 años, existen cuentas que han sufrido una variación negativa, como son los gastos de operación, la utilidad de operación, egresos, ingresos, utilidad antes de impuestos. Por ende, nos dio una utilidad negativa que no es muy beneficiosa para la compañía. Respecto a los índices de rentabilidad realizadas, hemos llegado a la conclusión de que el margen operacional debemos disminuir y el gasto de operación y así optar por un aumento de ventas para que mejore en su rentabilidad, al igual que el margen neto. Ya. Y con respecto a los índices de rentabilidad, podemos concluir que la compañía ProductMed en el año 2 ha disminuido su rentabilidad. Ya, para ello tomamos una decisión bastante beneficiosa. Ya, la decisión tomada fue que la compañía, respecto a los índices de rentabilidad, ha tenido en el margen bruto una variación aceptable, en el margen operacional una variación muy baja, al igual que en el margen neto, por lo que esos índices requieren de atención para mejorar la rentabilidad generada por los egresos de la compañía. Para solucionar el problema planteado, tuvimos que aumentar el costo de ventas. Esto quiere decir que a medida que transcurre un año debemos sufrir la tasa de interés de nuestra compañía con productos nuevos, innovadores, que llamen la atención al cliente y así seguir creciendo como empresa, tener personal capacitado, contar con nuevas tecnologías actualizadas, entre otros. Para ello aumentamos los $10,000 en las ventas para mejorar nuestra rentabilidad en el tercer año, como podemos indicarles. Gracias.